Pues hablando del dinero y la importancia que tiene el dinero en la Fórmula 1 y la formación y los jóvenes pilotos, como decimos, estamos en este tiempo cercanos al Gran Premio de Bakú. Y en el Gran Premio de Bakú, a uno de los jóvenes brillantes, fulgurantes de la Fórmula 1, campeón de la Fórmula E, Nyck de Vries, en su época en Fórmula 2, tuvo un gran problema con su equipo. Y es que Nyck de Vries, y por eso, como decimos en este podcast, hablamos de factor humano, porque estamos días puramente humana y de llegar a límites. Nyck de Vries tuvo durante un gran premio anterior, obtuvo el cuarto puesto en la clasificación, y cuando llegó al box de su equipo le criticaron no haber hecho primero cuando podía haberlo hecho perfectamente, y que eso le podía haber costado mucho dinero y gran parte de la temporada al equipo en el que estaba Nyck de Vries, haciendo que Nyck de Vries se sintiese bastante mal y bastante consternado. En el Gran Premio de Bakú, Nyck de Vries, no me acuerdo si clasificó mal o hizo un mal resultado. Eso no es lo que importa es que Nyck de Vries terminó esa sesión o esa carrera y dijo textualmente que se bajó del coche, se fue por las calles de Bakú, se perdió con el mono puesto y con el casco puesto, se sentó en un banco y se fue a llorar durante horas y horas porque no tenía las narices de ir al boxes, o tenía el miedo de todo lo que le podían decir, de la presión que le podían poner encima. Y fíjate que en las categorías inferiores además tú pagas por competir, así que fíjate la presión a la que están sometidos estos jóvenes pilotos para, como hemos empezado el podcast diciendo, una escena de película, ver a un piloto de Fórmula 1 por ahí con el mono y con el casco corriendo, sentándose en un banco a llorar desconsolado horas y horas, que ni siquiera quiso entrar en el paddock, como dice el joven holandés. Efectivamente, es que aquí yo sí recuerdo esta situación, que el piloto hizo en la clasificación de Bakú séptimo, y cuando se bajó del coche y llegó al box, pues él estaba contento porque, con la parrilla invertida, en una Fórmula 2 en la que está todo muy igualado, estar en el top 10, en el top 7, te garantiza que a final de temporada pues vas a tener más o menos buenos resultados, pero que si te mantienes ahí durante toda la temporada vas a estar arriba y eres un piloto a tener en cuenta. Y cuando llegó al box, él pensándose que se iba a celebrar un poco y tal, pues lo que le dijeron es que que posiblemente el equipo perdería por 3 puntos el campeonato y que él tenía la culpa, y todo fueron broncas y todo fue mal rato para el joven piloto, que tú te bajas del monoplaza, encima un monoplaza que estás pagando y no es barato, no es precisamente nada barato, y tú que te bajas con la buena sensación de habértelo dejado todo en la pista y que encima el resultado pues no esté mal, y te encuentras con los palos de tu equipo, pues esto termina minando la moral de cualquiera y termina hundiendo a cualquiera, y encima pilotos que están en plena formación, pues más todavía. Y después en la carrera creo que tuvo algún percance, creo que tuvo un accidente, se tuvo que retirar o lo que sea, y tuvo que, de tal era el miedo que tenía, que salió del circuito y se tiró 4 horas andando, se sentó en un banco y se puso a llorar durante varias horas hasta que le encontraron y demás, porque tenía miedo de entrar al motorhome del equipo por las broncas y por el problema que iba a suponer eso. Así que tampoco se nos vaya la cabeza, señores del equipo, porque si en este caso no hubiera sido por el dinero de este piloto, de Nyck de Vries, quizá todos esos mecánicos que estaban echándole la bronca no estaban ahí. Así que vamos a ponernos un poco también en la piel del otro, que entendemos, por supuesto, que es deporte de primer nivel en el que hay muchísima tensión, hay muchísimo dinero en juego, hay muchísimas historias en juego, pero es que tampoco hay que sacar las cosas de quicio, tampoco hay que exaltarnos por nada, cuando resulta que es una categoría de formación de cara a que los pilotos den el salto a Fórmula 1 o a otros campeonatos de más renombre,
y encima te están pagando durante toda la temporada más de $1 millón, creo que está en $2 millones la tasa de pago de la Fórmula 2 en un equipo más o menos decente, pues no te digo que le tengas que hacer la alfombra roja cada vez que se estrelle, pero si te hace un resultado medianamente interesante, pues dar una palmadita en la espalda y se acabó. Tampoco le tienes que alabar, pero no le machaques, porque luego vemos como muchos casos se quedan en el camino, muchos pilotos, otros que llegan ya quemados y no terminan de despuntar, tal, así que vamos a cuidar un poco el ingrediente principal que tiene el motorsport, que son los pilotos y los protagonistas, así que creo que a nadie le gustaría en su trabajo que le trataran así y que le hicieran pasar ese mal rato, sea mejor o sea peor, así que hay que ponernos un poquito en la piel del otro, por mucho que tú te estés jugando, pero es que somos que pasamos del blanco al negro sin pasar por el gris, así que en fin, tenemos de todo. Y que muchas veces, y por ejemplo recientemente hemos estado en el Jarama, también cuando estuvimos en Navarra, esto lo comentas tú muchas veces, que ir a este tipo de eventos y pasar el rato con los pilotos te permite ver en algunos casos cómo los pilotos pasan en los 20 minutos, 30, 40, 45, una hora previos a la carrera por gran parte de las emociones primarias o básicas del ser humano, desde la risa, la ira, el enfado, el miedo, la tensión, todos. Pues imagínate cuál es el cúmulo, cómo tiene que estar sometido una persona si ya encima le añades esta presión extra y cómo tuvo que ser la cabeza de Nick de Vries después de una carrera con todo lo que llevaba encima y cómo tuvo que sentirse cuando se vio sentado en un banco de una ciudad perdida después de una carrera. Efectivamente, es que yo aluciné cuando estuvimos en Navarra con Zaida, porque una hora antes de empezar cualquier sesión ya sea entrenamientos libres, clasificación o la carrera, lo que tú acabas de decir es que vimos pasar a una persona por todos los estados de ánimo habidos y por haber del planeta Tierra, de la alegría, la euforia, el enfado, la tensión, los nervios, el llorar incluso de la tensión y de los nervios, así que no se nos olvide que los que se ponen el casco y se juegan el todo por el todo, ya sea con coches o ya sea con motos, son los pilotos y que tienen que gestionar muchísimas cosas cuando van encima del vehículo. Porque en la moto tú no puedes estar pensando en es que mi equipo se va a enfadar, es que a ver qué tal. No, tienes que ir concentrado en la trazada, en acelerar, en frenar, en cambiar de marchas, en no salirte, tal. Porque al final da miedito encarar una recta, llegar a 300 km por hora o más y tener que frenar y hacer una curva pensando en tus rivales, pensando en el tiempo, pensando en dónde puedes rascar la última décima, acojona. Y no está hecho para todos. Y con un coche lo mismo. Tú imagínate en un circuito como Bakú, entre muros, un circuito que se llega a final de recta a 300 y pico kilómetros por hora largos, y tener que estar pensando en es que si me doy un toquecito con un piloto, con el muro, lo que sea, es que el equipo me va a regañar. Vale, que no hace falta que seas un cafre y que te estés estrellando todos los fines de semana, pero no es el caso. Así que bueno, vamos a tener un puntito de gris, de darle un margen a los pilotos para que se formen, para que disfruten, que al final es lo que tienen que hacer antes de llegar al deporte de máxima competición, de máxima élite, que es disfrutar, y vamos a ir quemando etapas, no vamos a intentar saltar o correr antes de andar, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto y que hay veces que nos pasamos con el nivel de exigencia, y lo vimos hace semanas con el caso del padre de Max Verstappen, como le dejó incluso tirado en una gasolinera, así que bueno, casos extremos que no se deberían dar.